César Pérez Guevara, de historiador, abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado, locutor y conferencista, candidato a doctor en Historia, máster en Derecho Procesal Constitucional, abogado, miembro ordinario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, exiliado político venezolano, actualmente en la convalidación del grado de Derecho en España. Con ustedes, César Pérez Guevara, un honor para mí presentarlo a mi paisano, a mi ídolo, como dicen por ahí también, porque una parte de mi acercamiento a la hispanidad fue a partir de su programa de YouTube. Muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros y compartiendo este momento. Hola, ¿me escuchan bien? Muy bien, flojito. Le subo 2 al volumen, entonces. Voy más alto, así. Ahora se escucha bien, qué bueno. Bueno, qué día, ¿no? En general, qué par de días nos han tocado a nosotros. Yo ayer bromeaba un poco porque, claro, las veces que he venido yo a Cartagena, siempre me he conseguido con bastante calor y con muy buen clima. En general me he sentido muy bien. Y luego de pronto ayer, al momento de estar llegando, veo que está cayendo, pero como decimos en Venezuela, tremendo palo de agua. Y yo digo, esto es algo raro. De pronto veo a Néstor y digo, es culpa de Néstor. Pues claro, se trajo el agua de Caracas directamente, se vino con el agua para acá, entonces ya saben a quién echarle la culpa. Pues nada, como esto queda grabado, ustedes ya saben lo que yo voy a decir, así que me permiten saludarlos a todos ustedes y también a todos los que van a escuchar este vídeo y los que van a verlo en diferentes usos horarios con posterioridad. De manera que, queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. A ver, yo ayer en la conferencia que tenía una mesa redonda con Néstor y con Zacarías, hablaba un poco acerca de lo importante que era educar, lo importante que era enseñar, ¿no? Y yo les decía la frase que debe ser muy famosa, debemos hacerla famosa, de una de las cabezas hispanas más importantes del siglo XIX, que era don Cecilio Acosta, al momento en el cual él combatía contra el tema de las personas que no estaban educadas, decía que lo único que había que hacer en ese ensayo de Cosas Sabidas y por Saberse de 1855, había que enseñar lo bueno, enseñar lo útil, enseñar lo que se entienda, enseñar a todos y eso es todo. De manera que cuando yo vengo a un evento de divulgación y me piden que dé una conferencia sobre el imperio de las leyes, yo me lo tomo primero en un momento de reflexión y digo, ¿pero qué les voy a contar? ¿De qué vamos a hablar? Me centraré como si estuviera yo en una clase de pregrado o posgrado en particular, comentando en torno a cuerpos normativos, a tipos jurídicos, de un modo lo más tedioso posible, o por el contrario, voy a intentar circunscribir esta charla hacia lo que viene a ser de alguna manera el quid de la cosa, ¿no? Es decir, usualmente al mundo hispano se le señala de que todo lo que ocurría era algo espantoso, algo terrible. El mundo hispano, España, cuando realmente era un gran país en ese momento, se encargaba de abusar, de depredar a los demás, y los pocos que están de alguna manera enterados de que existieron una serie de normativas que con el paso del tiempo y sobre todo de realizar un compendio se señaló que eran las leyes de Indias, pues se dicen que esas leyes no se aplicaban. Suelen ser egoístas con nosotros, ¿no? Incluso, bueno, pero han hecho algo bueno, sí, hicimos algo bueno, bueno, pero eso no se aplicaba, eso no podía aplicarse. Entonces se dice que las leyes de Indias eran papel mojado.
Y yo en la conferencia de hoy, entonces voy a esmerarme por contarles por qué las leyes de Indias no eran papel mojado, sino que eran una serie de cuerpos normativos que se aplicaron y vaya que se aplicaron. Ya sé lo que están viendo, ¿no? Mis imágenes realizadas con ChatGPT. A veces peleo yo con ChatGPT y le digo a ChatGPT, mira, pero es que esta imagen es anacrónica. Y ChatGPT me dice, profesor, perdóneme, tiene usted toda la razón. Y me realiza otra. Es interesantísimo, de verdad. A ver, para poder entender las leyes de cualquier país, hay que entender el país en el cual son dictadas. Si usted de pronto toma un cuerpo normativo, no lo sé, de algún país que se encuentre totalmente alejado de nuestras esferas, por mucho que podamos hacer una buena traducción, si nosotros no sabemos cuál es la práctica, la dinámica social, política, cultural y el devenir histórico de ese país, poco vamos a entender la ley. Vamos sencillamente a tener una cantidad de dispositivos legales que no sabemos hacia dónde realmente iban, pues desconocemos profundamente la cultura jurídica del país. De manera que debemos comprender nosotros que el momento en el cual España dicta una serie de cuerpos normativos a fin de algún modo regular todo lo que está ocurriendo en el mundo, que está descubriendo, que está poblando, que está desarrollando y que está creando, también tenemos que saber entonces que está ocurriendo una cantidad de movimientos en el mundo. Y esto en buena medida es gracias al hacer de esa mujer maravillosa, que yo siempre digo que no fue una de las mujeres más importantes en la historia de la humanidad. Siento que eso es minimizarla, ¿no? Sino que más bien fue uno de los seres más importantes en la historia de la humanidad, al punto de que trajo al mundo desde la Edad Media hasta la modernidad. Y todo lo hizo con fe y con voluntad, palabras que lamentablemente hoy en día para nosotros son totalmente extrañas. Por supuesto, hablo de Su Majestad Doña Isabel la Católica, ¿no? Isabel I de Castilla. Ahora, era perfectamente normal en el mundo hasta esa época que sencillamente cuando usted llegaba a un territorio y usted de algún modo se imponía en él mismo, usted podía imponer su voluntad a las personas. Usted podía coger esclavos, usted podía depredar, usted podía abusar, eso era algo perfectamente normal. Y sobre todo en el caso de los esclavos, uno observa que era una práctica perfectamente natural, ya desde la propia edad antigua, que vemos como Aristóteles señalaba en la política, que existían al menos dos tipos de esclavitud, ¿no? Existía la esclavitud por guerra, es en la cual un pueblo llegaba, le imponía su voluntad a otro, usualmente por ganarle una guerra, y se quedaba entonces esclavizando a aquellos a los cuales había derrotado, y otra esclavitud, que era la que Aristóteles llamaba la esclavitud natural, en torno a individuos que claramente eran inferiores a otros. Pero por no entrar en detalle, les puedo decir que la práctica usual era que aquel pueblo que llegaba a un lugar imponía su voluntad, imponía su fuerza, y no pasaba absolutamente nada. La diferencia con el mundo hispano, en este caso, es que al momento de llegar al Nuevo Mundo, la concepción que tiene la propia reina católica en ese momento es que aquellos a los cuales se está encontrando son seres humanos. Y si son seres humanos, también son hijos de Dios, también son hermanos nuestros, solamente que no conocen la palabra y se encuentran en otro estado. Y por tanto, lo que hay que hacer es ayudarlos. Esto parece una locura, ¿no? ¿Quién pensaba eso a finales del siglo XV? ¿Quién pensaba eso en el siglo XVI? Pues lo hizo la reina católica. Y gracias a este hacer, vamos a conseguir nosotros que ella va a propiciar lo que es la protección de los indígenas, pidiendo particularmente en sus últimas voluntades, tanto a su esposo Fernando II de Aragón y a su hija, doña Juana I de Castilla, llamada lamentablemente con posterioridad la Loca, que protegieran a sus bien amados indígenas y que castigaran a todo aquel que les hiciera daño. Imagínense ustedes, una reina poderosísima, y entre sus últimas voluntades fundamentalmente está que protejan a esa nueva gente que son personas. Por tanto, no nos puede a nosotros en lo absoluto extrañar que el propio Cristóbal Colón, el hombre que descubrió el Nuevo Mundo, pues también cayera en desgracia por el maltrato que en ocasiones hizo a los indígenas, ¿no? Eso puede parecer extraño. ¿Y por quién? Porque la reina católica
Sencillamente consideraba, de nuevo, que estas dos palabras fundamentales, fe y voluntad, debían llevarse en el mundo. Al momento en el cual yo digo esto de descubrir, siempre hay personas que me miran como, no hagan así. España descubrió el Nuevo Mundo y descubrió muchas partes del Nuevo Mundo. Bueno, profesor, pero es que antes llegaron los vikingos y hay unas pruebas arqueológicas que se han encontrado, llegaron unos africanos. Si nosotros nos vamos hacia lo que es la propia palabra descubrir, descubrir significa quitar un tupido velo que existe sobre algo y mostrarlo. Se descubre. Habrán llegado los vikingos, habrán llegado los chinos, habrán llegado los anunnakis, quienes hayan llegado, no lo sé, pero el hecho está en que fueron tan egoístas que no se lo mostraron a nadie. Luego, allí no hay descubrimiento. De manera que es algo totalmente innegable que es España la que descubre el Nuevo Mundo. Es España la que descubre muchas partes que no se conocían del mundo. Y voy un poco más allá. España no solamente descubre América para el mundo occidental. ¿Quién sabe lo que es el mundo occidental? España no solamente descubre el Nuevo Mundo para estas personas. España descubre América para las personas que ya vivían en América. Entonces, claro, muchos me miran, pero no podemos llegar tan allá, ¿no? ¿Cómo que no? Cuando España llega a América, se va a conseguir con un pedazo de tierra gigantesco y con una cantidad de islas también impresionantes, en las cuales existían una serie de pueblos atomizados y bastante distintos entre sí por características etnolingüísticas, que consideraban que su patria llegaba hasta donde su pueblo se esparcía. De manera que ellos no conocían en lo absoluto el resto del territorio. Y de hecho, en muchísimos casos vivían en guerra con la gran mayoría de los pueblos que se iban encontrando. Ellos no sabían tampoco la longitud del territorio. Es gracias a la integración que realiza España que se va a conseguir que ellos también sepan el tamaño de dónde estaban habitando y las dimensiones. ¡Je! Tremendo descubrimiento, ¿no? Pero hoy en día cuando uno dice esto siempre hay alguien que dice, no, eso es mentira, España fue... allí vivía gente, eso no fue un descubrimiento, fue saqueada. Y... Vale, muy bien, está bien, lo que usted diga. Pero la verdad histórica es la que yo les estoy trasladando. Entonces, bueno, tenemos nosotros como pueblo hispano, que particularmente Su Majestad, la Reina Católica, establece lo que es claramente la protección hacia el vulnerable. Y a partir de allí van a ser dictados una serie de cuerpos normativos, que precisamente van a modo de regular la situación de los indígenas en territorio americano. Y que con el paso del tiempo, al momento de realizarse la compilación, se va a hablar entonces de la legislación indiana o de las leyes de Indias. Ahora bien, en ese contexto histórico tan complejo que les estoy señalando, en ese contexto histórico tan difícil que les estoy diciendo, en el cual era perfectamente natural para un pueblo que llegara a un lugar, quedarse totalmente con el poder y abusar de aquellos a los cuales se estaba enfrentando, es en el cual España va a realizar esta serie de cuerpos normativos. Luego, nos puede parecer bastante interesante al menos, ¿no? Esto prometo que se los voy a explicar del modo más sucinto y más meridiano posible, porque explicar lo que viene a ser el sistema jurídico del momento histórico, particularmente en torno a la península ibérica, puede ser complejo. Porque precisamente gracias a lo que era el devenir histórico, observábamos nosotros determinados reinos y estos reinos tenían sus ordenanzas, sus fueros, sus partidas, y como eran precisamente totalmente tributarios de lo que venía a ser el derecho romano germánico, pues tiene por supuesto que un tipo de especificidades que abordaría, o mejor dicho, iría totalmente lejano de lo que es esta conferencia. Pero lo que sí les puedo decir yo es que particularmente al ser un pueblo, el pueblo hispano, que venía directamente desde lo que era el derecho romano germánico, nos vamos a conseguir con que el derecho es fundamentalmente escrito.
Y este derecho escrito, que es lo que se va a llamar el ius comune o el derecho, el ius civili, ¿no?, se contrapone a otro tipo de tradición jurídica que quizás ustedes habrán visto en las grandes películas, que es el common law, que es este derecho que llevan los anglosajones, en el cual hablan de precedentes judiciales, y es totalmente diferente. El nuestro, el ius comune, este tipo de derecho escrito, fundamentalmente tiene entonces que las normativas se encuentran establecidas, positivizadas, ¿no? Ahora, tal cual como existía también entonces una serie de cuerpos normativos vigentes en la península ibérica, al momento de llegarse a América, pues se tienen que dictar una serie de leyes a fin de regular las situaciones. Porque fundamentalmente el derecho tiene que seguir a los hechos. Eso es una práctica jurídica bastante buena. Es decir, usted no puede pretender regular situaciones que no existen o regular situaciones que no se asemejan al pueblo que va a recibir estas leyes, porque si no las leyes van a ser ineficaces. Esto es una cuestión que son máximas de derecho. Por eso nos damos cuenta que en ocasiones, incluso en nuestra época, a veces se dictan leyes que no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo y no suelen ser las leyes más respetadas, entendidas o ni siquiera aplicadas, ¿no? En este caso, siguiendo entonces lo que ocurría con los hechos, se dicta la legislación indiana y nos encontramos nosotros con que dentro del sistema jurídico español, porque España también era la América que se estaba en ese momento desarrollando, pues se dictan todos estos cuerpos normativos. Y como les vengo señalando, entonces veremos nosotros que se van a dictar lo que es la propia legislación indiana o las leyes de Indias. Claro, usualmente hablamos nosotros de las leyes de Burgos, hablamos nosotros de las leyes nuevas, entre otras leyes. Pero desde una perspectiva bastante amplia, en principio las leyes de India son todos estos cuerpos normativos que se dictan en torno a América para regular precisamente las cosas que están ocurriendo allí. De todas maneras, tanto en el libro que traigo yo, que es el libro que está por allá, que acabo yo de presentar, que es el libro Justicia Real en la América Española, el rey como protector de los más débiles, yo establezco exactamente un resumen bastante sucinto, bastante meridiano del contenido de las normas jurídicas, exactamente de lo que había allí. Porque, por supuesto, cuando dictamos una conferencia de este tipo y tenemos tantísimas cosas que contar, a veces pasamos muy rápido por determinados temas y hay quien queda ahí, pero yo quiero enterarme más. Bueno, está en el libro, tranquilo. Está en el libro, usted puede citar el libro, usted puede buscar el libro y lo va a conseguir allí, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahora tenemos nosotros que de pronto España llega con una mentalidad diferente a un nuevo mundo, se encuentra con una cantidad de personas diferentes que son allí, que están allí. España los considera seres humanos y España dicta entonces una serie de cuerpos normativos específicos para regular las situaciones, ¿no? Ahora, en estos cuerpos normativos, fundamentalmente vamos a conseguir nosotros que se establecía, entre otras cosas, la protección al indígena. Es decir, usted no podía esclavizar al indígena, es decir, usted no podía abusar del indígena, e incluso que siempre se habla de la Inquisición, y yo he conseguido personas que dicen, no, pero la Inquisición que era terrible, que mató a centenares de miles de personas, a millones de personas. Bueno, no solamente es que la cosa no fue así, sino que estaba expresamente prohibido que la Inquisición pudiera aplicarse o pudiera ser un tribunal competente para juzgar a los indígenas. De manera que sabemos incluso que estas normativas también podían hacer que otras no se aplicaran, como es el caso de la Inquisición. Ahora, resulta que cuando uno habla de estas leyes que protegían a los indígenas, en virtud de la perspectiva a través de la cual se nos ha enseñado a nosotros a mirar a la historia, para las personas puede ser totalmente extraño el pensar que estas leyes no solo tuvieran esa cantidad de normas que traían bondad y traían de algún modo lo que venía a ser la protección del indígena, sino que además también para las personas suele ser impensable que eso pudiera haberse aplicado. Y te dicen, no, pero está bien, esas normas muy bonitas y qué bonito, y sí, mira, y las leemos, pero eso no podía aplicarse, eso era papel mojado. Pues resulta que en la monarquía católica, en cada uno de los reyes que estuvieron allí, pensaron bastante bien el hecho de que esto no quedara como mero papel mojado. Y en un imperio de leyes se encargaron de establecer una serie de instituciones jurídicas que persiguieran que estas leyes
sí se aplicaran, que estas leyes tuvieran plena eficacia jurídica y por tanto que a pesar de que estaban tan lejos de su majestad, tan lejos del rey, estas leyes tuvieran todo el uso importante en la sociedad, ¿no? Ahora, no solamente nos vamos a conseguir nosotros a organismos como el Consejo Supremo de Indias, nos vamos a conseguir nosotros con una serie de audiencias que se van a ir estableciendo en los territorios, sino también que precisamente cada organización indiana que uno observaba tenía de algún modo una persona que estaba regulando todo el conjunto y que por lo tanto impedía que se ocurriera cualquier tipo de exabrupto en contra de los indígenas. Las reales audiencias, de hecho, son de las instituciones más interesantes en torno a lo que fueron estas instituciones que se establecieron en América, ¿no? No solamente eran en su momento un organismo político, es decir, un organismo en el cual se podían tomar grandes decisiones, ¿no? Sino que también en ocasiones podían fungir como tribunales de segunda instancia, tribunales superiores, es decir, estos que revisaban en buena medida lo que venía a ser la práctica de la primera instancia o las primeras decisiones que tomaran los organismos judiciales de menor jerarquía, ¿no? Es decir, las reales audiencias, dependiendo de la situación en la cual se encontraran, precisamente se encargaban de actuar como revisor de las sentencias injustas que se podían dictar en determinadas ocasiones bajo determinados supuestos. Ahora, las reales audiencias que se establecen en territorio americano tienen diferentes naturalezas. Por una parte, están las reales audiencias que de algún modo están subordinadas a otras reales audiencias que son las de los virreinatos, están las reales audiencias virreinales, que eran precisamente estas que eran las cabezas de los virreinatos, pero también están las reales audiencias pretorianas, que eran aquellas que en determinados momentos podían actuar incluso como si fuera el propio rey en persona que estuviera actuando y por tanto el poder que aplicaban en sus resoluciones era totalmente impresionante. Ya vamos a entrar un poco a ver qué pasó con determinadas reales audiencias, porque en el libro precisamente yo no solo hablo de casos teóricos, sino que hablo de casos que ocurrieron y en los cuales veremos nosotros cuál era la práctica de ese momento en particular. España creó, queridos amigos. Obviamente no estamos hablando nosotros de un pueblo, de una serie de personas que parecían bajadas del cielo y que se encargaran de hacer la labor de los ángeles, porque obviamente estamos hablando de un cuerpo de hombres. Y por lo tanto usted también va a conseguir algunos que se portaban mal, algunos que no hacían las cosas como tenían que hacerlas, etcétera. Pero precisamente las normas jurídicas y las instituciones jurídicas llevadas adelante con buena voluntad y con buena política permiten de algún modo dejar de lado lo que vienen a ser las pasiones de los hombres que vulneran las normas jurídicas. Y cuando se establecían las reales audiencias en los territorios americanos, las personas se ponían totalmente contentas, porque no solamente era que se les estaba dando un nivel de importancia, ¿no? Es decir, somos tan importantes que nos están colocando una real audiencia, sino que también florecían los estudios del derecho. Y este es el caso, por lo menos, de don Antonio López de Quintana, que fue una de las personas, uno de los hombres que yo en el momento de leerlos me inspiró más hacia mis investigaciones en la historia del derecho, porque no solamente es que era un hombre muy importante en ese momento en España, sino que cuando se decide que se establezca en Venezuela, en la provincia de Venezuela, la Real Intendencia de Hacienda y Ejército en el año 1776 y luego se crea la Capitanía General de Venezuela en el año 1777, veremos nosotros que se va a terminar estableciendo también la Real Audiencia de Caracas a partir del año 1786. Y contra lo que nos ha contado a nosotros la leyenda negra de que no, para allá nada más mandaban prostitutas y ladrones y los peorcitos que tenían. No. Antonio López de Quintana era uno de los juristas más reputados del mundo hispano. A tal punto que incluso lo veremos después, ya en plena etapa de guerra de independencia que en contra de Francia, tomando labor fundamental aquí en lo que estaba ocurriendo. Y Antonio López de Quintana
al momento de llegar a esa bellísima ciudad de Caracas en ese momento, se encarga de fundar una serie de grupos de estudio para hacer que los jóvenes que se encontraban por allí y querían acceder a la universidad pudieran tener las prácticas de determinadas normas jurídicas. Y entre los alumnos aventajados que tuvo fue a este Juan Germán Rocio, del cual vamos a hablar dentro de unos minutos, ¿no? Entonces, las instituciones que se iban desarrollando, que se iban estableciendo, no solo se quedaban en el papel o se quedaban sencillamente en una serie de funcionarios que llegaban, hacían su trabajo y se iban, sino que también se integraban en lo que era la sociedad y la sociedad se alegraba de tenerlas y recibirlas como tal. Esto es algo particularmente interesantísimo. Dentro de las instituciones jurídicas que nos vamos a conseguir nosotros en territorio americano, una de las que se va a aplicar con particular vehemencia es esta que están observando ustedes allí, la de los juicios de residencia. Ahora, imagínense ustedes que tuviéramos nosotros un sistema jurídico que nos permitiera que al momento en el cual un funcionario que hubiese ostentado cargo público y hubiese de algún modo llevado adelante lo que era el poder del rey, pues de pronto este funcionario al final de lo que venía a ser su periodo, ¿no?, en el mandato, en el cargo que tuviera, se le realizara un juicio de residencia. Un juicio en el cual se revisaba si había abusado de poder, si se había robado algún dinero, si había abusado de los demás, entre otras cosas, y se llamara a los vecinos, a los que habían sido destinatarios de ese poder, para que sirvieran como testigos en la causa que se realizaba y que podía condenarle a él de la manera más terrible posible. Pues eso ocurría en los juicios de residencia. Y en este caso de los juicios de residencia no solamente era que las personas, si al final se demostraba que habían realizado una pésima labor, se encargaban entonces o bien de quitarles los bienes o bien de condenarlos a prisión, sino que también podían incluso darles el último suplicio por haberse portado demasiado mal. No se emocionen, estamos hablando de esta época, ¿eh? Cuidado, los noto, les brillan los ojos, calma. Calma. Yo creo que ahora hay una manera para proponer iniciativas, al respecto, ¿no? Pero calma, calma, no se trastoquen que estamos hablando del pasado. Sin embargo, como yo los conozco, sabía que se les iba a ocurrir eso. En el capítulo en el cual yo hablo de los juicios de residencia, les digo lo siguiente. Deberíamos recuperar los juicios de residencia. Hoy en día, los juicios de residencia parecen una reliquia del pasado, pero su espíritu y propósito sigue siendo más relevante que nunca. Pues como mencionábamos en líneas anteriores, al estar viviendo el mundo hispano una época en la cual los políticos y administradores públicos suelen salir impunes tras cometer actos de corrupción y malversar fondos, en más de un dicho lejano de chance y chascarrillo, los conocedores de esta institución convenimos en que ésta debería recuperarse. Es maravilloso imaginar un mundo hispano en el cual cada político al terminar su mandato sea sometido a un juicio exhaustivo donde tenga que justificar cada acción y cada gasto público. El juicio de residencia, ¿cuántos de ellos pasarían la prueba sin consecuencias? El juicio de residencia fue una de las grandes herramientas de la monarquía hispánica para asegurar la rendición de cuentas. Su restauración, adaptada a los tiempos modernos, podría ser una solución para frenar la corrupción y exigir responsabilidades reales a quienes ejercen el poder en nombre del pueblo y solo se encargan de despilfarrar y malversar. La historia nos enseña que cuando se permite la impunidad, los abusos se multiplican, mientras que al contrario, cuando se impone justicia, la administración pública se fortalece y el pueblo es el principal beneficiado. Profesor, pero qué bonito todo lo que usted cuenta, pero yo aún no me lo creo. Eso es demasiado bueno para imaginárselo. Eso no puede haber ocurrido. Fíjense ustedes que desde que yo estaba estudiando en la universidad, la carrera de filosofía en su momento, y cayó en mis manos ese libro, El régimen español en Venezuela, del ilustre Caracciolo Parra Pérez,
a mí me cambió la vida en buena medida, porque yo no lograba comprender para nada cómo era que, si a mí me habían contado que los españoles eran una serie de ogros malvados que hacían genocidios, mataban gente, violaban y todas las cosas que se les puede imaginar, ¿cómo es posible entonces que cuando yo revisaba lo que era ese libro escrito en el año 1931, se hablaba fundamentalmente de la creación de un mundo, de la protección de los indígenas, y el momento en el cual se hablaba de las batallas que me habían contado a mí, que habían llegado los malvados españoles a aniquilar a los naturales, pues yo concentraba o encontraba que se encontraban concentrados en los campos de batalla, por una parte, no lo sé, 500, 1000 indígenas, por otra parte, 2000 indígenas, y había 14 españoles de un bando. Yo decía, ya va, pero a menos que estos hombres tuvieran metralletas, ametralladoras, AK-47, no sé, alguna de estas cosas, pues yo de verdad no creo que la cosa fuera como me la contaran, porque era totalmente absurdo pensarlo, ¿no? Entonces, desde allí comencé yo a investigar, luego cuando comencé a estudiar formalmente en el posgrado en Derecho Constitucional y posteriormente en el doctorado en Historia, siempre mi línea de investigación fue las normas jurídicas y los sistemas jurídicos hispanos de ese momento que me parecían sumamente interesantes. Y me conseguí con varias sorpresas. A ver, una de ellas, en la América hispana es perfectamente normal hoy en día que una persona le diga a la otra, esta pobreza en la cual vivimos, mira los pobres que somos, ojalá nos hubiesen colonizado los alemanes o los ingleses, seríamos bonitos, seríamos rubios y tendríamos dinero. Eso, vinieron los españoles que son unos atrasados. Eso no es raro escucharlo. No es raro escucharlo hoy. Y lo peor es que no es una chance o un chascarrillo, sino que en lo que es la verdad popular, ¿no? Obtiene un... Sí, claro. Menos mal que llegó Bolívar, el santo Bolívar, y acabó con todos esos malvados españoles. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se cree. Bueno, como son las cosas y lo que pasa con los que nos dedicamos a investigar la historia, esa verdad a mí me parecía absurda y ridícula, ¿no? Obviamente no era una verdad o cosa parecida, era una de estas series de máximas populares que no tienen nada de verdad, pero que repetidas 1.000.000 de veces ante un pueblo ignorante, pues alguna verdad tendrá, pero no es así, no es verdad. No solo es que los ingleses, si uno observa la obra que realizaron ellos en el norte del continente americano, esas 13 colonias exiguas, pobres, que no tenían absolutamente nada, porque si eran colonias de extracción, ¿no? Era algo espantoso, no podía de ninguna manera compararse con la obra de un virreinato, no podía para nada, ¿no? Ni siquiera una provincia pobre de España. Pero yo conseguí un caso en el cual unos alemanes fueron a colonizar territorio americano. Y fueron precisamente unos que le habían prestado dinero en su momento a don Carlos I de España, el quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, y precisamente para que él pudiera ser emperador. No estoy hablando de los Fürst, no, estoy hablando de los Welser. Y el caso de los Welser es que sí, eran todos bellos, todos rubios, todos altos, ojos azules, vamos, bellísimos, hermosos, como les gustan, ¿no? A los que dicen esta clase de señalamientos. Una vez que llegaron a territorio venezolano, gracias a la capitulación que don Carlos les había dado, se encargaron de abusar de todo el mundo. Apresaron un montón de gente, se quedaban con todos los productos, lo cual hacía que los productos se encarecieran y que hubiera un mercado negro. Se encargaron de realizar fundación de ciudades ilegales y se encargaron de esclavizar a todos los indígenas que pudieran. No, pero los alemanes no que eran bellos y eran buenos y los otros, los hispanos éramos los malos, ¿o cómo pasó? Pues no pasó así, ¿no? A tal punto que ustedes dirán, bueno, pero ahí te estás dando cuenta que obviamente las leyes no se aplicaban porque llegaron esos alemanes y realizaron todas esas cosas y no pasó nada. No pasó nada. Resulta que, dado que los vecinos se quejaron de esta cuestión lamentable que estaba ocurriendo, mandaron nada más y nada menos que a una eminencia del derecho, al obispo Rodrigo de Bastidas,
una de las eminencias de la audiencia de Santo Domingo, que fue en varias ocasiones a Venezuela y terminó resolviendo el problema, acabando el contrato, porque obviamente los Felser habían vulnerado lo que era el contrato de capitulación y por tanto entonces volvió otra vez el territorio a lo que era la esfera de su majestad y se mandaban nuevos funcionarios. Eso pasó. El papel mojado, ¿no? Pero eso pasó. No, pero eso es una casualidad. Usted está hablando de un solo caso. Un solo caso. Un solo caso. Ok, seguimos. Vamos a ver. En el libro yo también les traigo un caso interesantísimo con un capitán general que había sido nombrado capitán general de Venezuela, Cañas Merino, y lo había sido porque le habían dado a él esta encomienda, dado lo buen militar que era, y el hombre llega a inicios del siglo XVIII a ser capitán general. De nuevo, no sé, es que hay unos políticos que cuando tienen el poder como que, no sé, les da politiquitis o no sé, se ponen malos, se vuelven malos, le da una enfermedad, ¿no? De este hombre nadie decía nada malo, tenía un gran currículum, pero cuando llega se encarga de abusar de vecinos, de abusar de muchachas, cuidado, de muchachas abusaba también, se encarga de quedarse con el patrimonio público y en un primer momento combate el contrabando. Luego se da cuenta que el contrabando es un gran negocio. Entonces todo el mundo podía realizar, no, mejor dicho, nadie podía realizar contrabando, solamente él y sus amigos. No, cuidado, esto no les puede parecer a ustedes en lo absoluto similar a nada, no, ¿qué es eso de que los otros no pueden hacerlo, pero él sí, y cuando lo hace él está bien, ¿no? Bueno, no, algo así decía Cañas Merino. Y este hombre, entre las barbaridades que se le achacan, que de hecho a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, eso está en un libro que se llama Gobernadores y Capitanes Generales de Venezuela, de Luis Sucre, dicen que hacía carreras de gatos. O sea, el tipo era tan malo que cogía gatos, sí, lo que dicen miau, gatos, los ataban a correas y los mandaban a hacer una carrera torturando al animal y claro, matándolo la mayor cantidad de las veces. Y el tipo se divertía con eso. Eso está en el expediente, en contra de él. Ahora, ustedes dirán, un militar importante, político importante, ¿qué podía hacer la corona? Pues nada, le abrieron su procedimiento judicial también. En cuestión de meses el hombre estaba preso, no allá, aquí. Y lo condenaron a muerte por todo lo que había hecho. La única razón por la cual no matan a Cañas Merino es porque en ese momento a don Felipe V de Borbón le ha nacido un hijo que luego va a ser el posterior Carlos III. Y la alegría es tal para Felipe que hace una amnistía general. Y por tanto el hombre se libra se libra. Pero a pesar de ello, murió al poco tiempo en la mayor de las miserias. ¿Se imaginan, no? Un político llega, se porta mal, se le aplica el castigo y después más nunca llega a ser poderoso. Bueno, ese es otro caso, ¿no? Seguimos entonces, vamos a seguir viendo casos. Finales del siglo XVIII, esto es interesantísimo. Nos conseguimos con que en lo que era Valencia, no la Valencia de aquí, la Valencia de Venezuela, los oligarcas criollos se encargaban de almacenar tanto poder que se arrogaban una serie de prerrogativas sociales, ¿no? Y entre ellas está que ellos decían que solamente sus mujeres podían utilizar un tapete al momento de arrodillarse en la iglesia. Y ustedes dirán, pero bueno, eso no es nada importante, un tapete. O sea, cuando uno va a la iglesia, no es la iglesia a la cual ustedes van. No. Caminos de tierra, transporte de tracto sanguíneo, barro, y allí había que arrodillarse, ¿eh? Y claro, resulta que es tanta verdad lo del mestizaje que Isabel María Páez de Ochoa probablemente era un poco más clara que yo en cuanto a tez, y se había casado con un funcionario real que había llegado a ser notario llamado Juan José López de Ochoa. Y el hombre tenía mucho dinero. Entonces ella se iba con su morenaza por allí y le regalaba unos vestidos hermosos, que de nuevo hoy en día nos puede parecer una fruslería. Ustedes saben lo que significaba un vestido para una mujer en esa época. En esa época no había Instagram, no había móviles, no había... No. O sea, para una mujer un vestido en esa época era algo muy importante. Bueno, ella estaba ya cansada de arruinar sus vestidos,
y estaba cansada de que esos oligarcas criollos que se decían no solamente descendientes de los primeros conquistadores, sino también primas de la Virgen María, sus mujeres, lo decían. Lo decían. Se llamaban mantuanos, de hecho, se les llamaba mantuanos. Bueno, un día la mujer se llevó su tapete y se arrodilló. Y se fue con su hermana María Francisca y también, bueno, se armó la de San Quintín. A tal punto que el síndico procurador del Ayuntamiento de Valencia la demandó. ¿Se imaginan? ¿No? La demandó por utilizar un tapete. Ahora, resulta que nos conseguimos nosotros con que ella fue defendida por un abogado que era el catedrático a perpetuidad de la cátedra de Instituto de la Universidad de Caracas, que había sido también asesor del capitán general de Venezuela. Y este catedrático era hijo de milanés con una mujer que venía a ser tercerona, cuarterona, porque era hija de indígenas. Luego el hombre era cobrizo en la tez de piel. Y a pesar de eso tenía todos estos cargos, Juan Germán Rocio. Y él la defiende y dice lo que tiene que decir. Ya voy a leer yo unos extractos del juicio que yo traje desde el archivo al libro. Y perdió. Ustedes ven, nos los condenan y es una cosa espantosa. A ver, todo esto que les estoy contando fue mi investigación. Era sumamente interesante porque cuando estás en el archivo leyendo el expediente, ¿no? Y te cuesta conseguirlo porque está todo mal organizado y sigues buscando, te emociona. Y dices, no, pero perdieron. ¿Qué va a pasar? Yo digo, pero ya va, si la justicia del rey funcionaba, ¿por qué pierden? ¿Por qué el rey no los ampara? Cuando reviso la sentencia que se dicta en primera instancia, adivinen quién la dicta. El Ayuntamiento de Valencia. ¡Ja! Es decir, a ella la demanda el síndico procurador del Ayuntamiento de Valencia y el que decide en primera instancia es el Ayuntamiento de Valencia, donde estaban todos los oligarcas criollos. ¿Qué iban a decir? ¿Que no? Pues obviamente la condenan. Ahora, el abogado va a buscar la justicia del rey y va ante la Real Audiencia de Caracas, en la cual estaban todas estas luminarias del derecho que les vengo señalando. Y por hacerles el cuento corto, porque lo explico bastante bien en el libro, no solo es que la Real Audiencia de Caracas le dio la razón a ella, no solo, sino que a los falsos testigos que se habían llevado al juicio les dio pena de prisión. Toma, ¿no? La justicia del rey. Ahora, como había ocurrido esto y había trastocado en buena medida lo que eran las circunstancias de la oligarquía criolla, este abogado, que era miembro de la Real Academia de Derecho Español y Público, pide al tiempo que lo admitan en el ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Le dijeron que no. ¿Por qué? Porque allí estaban todos los oligarcas criollos. Y le dijeron, no. Pero él dice, ya va, a ver. Asesor del capitán general, profesor de la cátedra de instituto después de haber ganado un concurso de oposición dificilísimo, doctor en Derecho Civil, doctor en Cánones. ¿Yo no puedo entrar? No, porque usted tiene un papel que no se ve muy claro. Vamos, por tonterías, ¿no? Él cuando se da cuenta que precisamente son hombres como Garay y en general hombres como don Juan Agustín de la Torre, oligarca criollo, que era su enemigo jurado, los que no le quieren dar entrada, él dice, voy a ir a donde el rey para que el rey me dé la razón. Y con el paso del tiempo se arma entonces un procedimiento ante la Real Audiencia de Caracas. Qué interesante. Les digo, todo esto se los cuento con tanta emoción porque es que fue durante una buena etapa de mi investigación. Yo metido en el archivo leyendo esto. Yo, Dios mío, esto es muy interesante, está buenísimo. Si fuéramos anglosajones tendrían una serie en Netflix, ¿se imaginan? Rocio, el mestizo. No, la justicia del rey. En fin, no sé, doy ideas. Bueno, de pronto yo observo que presenta dos escritos, que son los dos escritos que yo traigo como anexo a este libro. Son dos escritos riquísimos, impresionantes, en los cuales el hombre hace un análisis de toda la legislación hispana como un abogado de la época. Yo, se imaginarán, abogado, historiador, quedé emocionado. Y entre las cosas que dice, cuando se pone a hablar acerca de lo que viene a ser el color de la tez de la piel, dice,
Tal fue el delirio de muchos de los filósofos antiguos sobre el punto de los efectos del clima, especialmente de aquellos que florecieron después que los bárbaros del norte destruyeran el Imperio Romano. O para hablar con más precisión, desde el siglo X hasta los tiempos del Concilio, que llegaron con sus secuaces al extremo de negar a los de la oscura Etiopía su descendencia de Adán. Pero verdaderamente la ignorancia sola de las leyes de la naturaleza y la atrevida ciencia de los escolásticos pudieron pretender excluir de la especie humana a los negros. La necia división aristotélica de accidentes absolutos y accidentes relativos fue sin duda ninguna la autora de una sentencia tan bárbara y cruel. Estas, gracias a las luces de la filosofía sensata que se extendieron no en nuestro hemisferio, sino en el de la Europa. Ya los soberanos europeos oyeron sus consejos, expidieron muchos decretos llenos de humanidad para que los trate como vasallos útiles y dotados de razón. En nuestra misma España, no hace muchos años, se vio firmada la más estrecha alianza entre los españoles y los habitantes de África, sin que las preocupaciones heredadas de los antiguos hubiesen sido capaces de vencer la natural clemencia de su majestad católica, ni la ilustrada política de su ministro para dejar de trasladarlos como a hombres criados por Dios para los fines de su inescrutable sabiduría y propios para las utilidades que resultan al mundo de la paz mutua y concordia general de las naciones entre sí. Política tan humana no puede ser contraria al espíritu de la religión, por más que lo repitan ciertos moralistas y linajudos declamadores que impugnan a veces los más sagrados derechos de la razón y de la naturaleza. A los mismos desengaños de verdadera filosofía y humanidad de la real persona, deben estos infelices transportados desde el africano al americano suelo las beneficencias de la real cédula del 31 de mayo del 89 dirigida a la educación y buen tratamiento de los esclavos, concediéndoles entre otras muchas cosas acción de injurias contra sus amos. Por estos mismos principios ha venido últimamente y después del establecimiento de este ilustre cuerpo, la real cédula de gracias al sacar, dada en Aranjuez a 10 de febrero del 95. Regístrese su contexto y sin embargo de ser el más fecundo en suplementos y dispensaciones de todos aquellos defectos y notas provenientes, no de crímenes personales, sino de la estimación común. Ninguna se encontrará ni podía encontrarse para la calidad de indio o de mestizo. Y si per imposible se encontrase, se encontraría también para la calidad de español, de francés, de italiano u holandés, o para los mestizos hijos de españoles y franceses, franceses e italianos, italianos y holandeses. Prueba incontrastable de que aquellos siempre han sido, son y serían sin dispensación alguna por parte de su calidad, aptos para todos los honores y distinciones nacionales, principalmente aquellos que están como adscritos o se reparten no en la Europa, en la Asia, en la África, sino en las Indias occidentales y en su propia casa. Sobre el mismo suelo que después del abandono de la Torre de Babel y general dispersión de los hijos y descendientes de Noé, les concedió en patrimonio el dueño y señor de todo lo criado, no para su quebranto, sino para el bien de todos ellos. Sobre aquella misma tierra digo que para mejorar su suerte la divina providencia, ya por la predicación del Evangelio, ya por las renunciaciones de los emperadores de Atabaliba y Montezuma, ya por el consentimiento de la mayor parte de las naciones y habitadores de este nuevo mundo, y ya para otros justos y legítimos títulos, puso bajo el dominio, protección y amparo de los reyes católicos de España. ¡Toma! Así es como se hace derecho. O sea, es que yo les digo, el modo en el cual se hace un análisis de toda la normativa jurídica, pero por supuesto como somos hispanos, tiene una característica muy fundamental, la religión. El hombre hace este análisis impresionante y todos somos hijos de Dios y basta. Y la majestad católica está precisamente amparándonos en contra de ustedes, punto. Bueno, por hacerles el cuento corto, aquí está más largo. En el año 1800, el fiscal de la Real Audiencia de Caracas dice: considero que debe ser admitido en el seno del ilustre Colegio de Abogados de Caracas el doctor don Juan Germán Rocio Nieves. Y claro, esto fue un gran problema en la época, porque en teoría le estaba ganando a todos los abogados de la comarca, pero con el paso del tiempo lo admitieron dentro del Colegio de Abogados y en general, nuevamente la justicia de Rey volvió otra vez a dar frutos. El caso de los hombres que vivieron a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en América suele ser siempre un caso particularmente complejo, ¿no?
porque es el momento en el cual se produce el quiebre, la secesión, las independencias, como ustedes quieran llamarlos. Y en general, estos hombres no dejan de ser quien son por los bandos en los cuales están, más allá de los que eran unos sendos carniceros y hacían cosas espantosas, de los cuales no hablamos nosotros porque no vale la pena, ¿no? De carniceros no vamos a hablar. Pero el caso está en que Roscio forma luego parte del bando republicano después de haber sido el hombre más leal al bando de su majestad, al punto de que escribía estas maravillas, y muchos aprendemos de derecho español y muchos aprendemos de cómo era España gracias a él. Increíble. Pero en buena medida lo hace, y muchos lo hacen en su momento, porque es el momento en el cual Fernando VII pide que Napoleón Bonaparte lo adopte y después le pide una hermana para casarse. Eso es lo que salía en el periódico de la época, y esta gente dice, pues no, nos vamos a separar políticamente de la monarquía borbónica. Y por allí sale todo el conflicto, y eso sería materia de otro libro que seguramente escribiré pronto. Tranquilos, calma, de eso lo haremos con posterioridad. Luego, lo que les quiero decir con esto es que si se dan cuenta, he hablado con todos ustedes en torno a cosas que ocurrieron, a casos que ocurrieron durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y en cada momento nos dimos cuenta cómo las leyes de Indias se respetaron en contra de aquellos que querían zafarse de las mismas gracias a las instituciones, y funcionaron. Esa es la razón por la cual nos conseguimos nosotros que cuando se rompe el mundo hispano y en algunos países se pretende copiar una serie de ordenamiento jurídico anglosajón, no funciona. Porque lo que ocurre de pronto es que las oligarquías criollas, que siempre habían sido detenidas por el rey, ahora ya no tienen quien las detenga. Abusan obviamente del resto, el resto se levanta y viene el conflicto, porque no hay un imperio de la ley, se ha acabado el imperio de las leyes. Y es por eso que el siglo XIX hispanoamericano va a ser el siglo lamentable del caudillismo y va a ser el que no va a sumir en tanta miseria. Cuidado que aquí en la península ibérica tampoco la cosa fue muy bien, ¿no? De guerra en guerra, de invento en invento. Llegaron incluso a tener Amadeo I de Saboya, que, Dios mío, en fin. Son cosas de las cuales podemos hablar en otra oportunidad. Por lo pronto, queridos amigos, yo solamente les digo que hace una semana acabo de publicar este libro, Justicia Real en la América Española, el rey como protector de los más débiles. Traigo estos casos y no es más que la traducción de una investigación doctoral para todo público, porque yo tengo como base en la cabeza que precisamente la historia tiene que entenderla, todo el público tiene que ser dictada y de algún modo enseñada para que todo el mundo lo comprenda. Entonces, en buena medida, en este libro está una traducción a la divulgación de lo que ha sido mi investigación doctoral para todo público. Y no sigo más. Gracias. La pregunta. Hey. César impresiona. César impresiona con su... Ok, ya vamos. Vamos con las preguntas. Y eso que no hablaste de las bejaranas, porque yo eso es lo que espero. No, porque yo vamos a tenía que explicar todas las real cédulas, el sacar, pero efectivamente también ella. Claro. Papá de Miranda exactamente igual. Ay, vamos a hacerlo. El documento en el cual el papá de Miranda, el rey le decía que sí puede portar el bastón de mando de las milicias de blancos de Caracas. O sea, está yendo todo el mundo a orinar. Sí, estamos esperando la pregunta. ¿Preguntas? yo tengo preguntas. Ay, que está escribiendo el manifiesto. Preguntas. Aquí nos ha llegado una pregunta para César. ¿Cuándo se eliminan los juicios de residencia y cómo crees que se podría implementar en las figuras legales actuales? La pregunta es que ¿cuándo se eliminan los juicios de residencia a los que yo me he referido, ¿no? Los establecidos por Real Pragmática de 1500 por los Reyes Católicos? ¿Y cómo podríamos hacer para recuperarlos? A ver, yo les voy a decir algo.
Lamentablemente en territorio americano, cuando viene el proceso de separación, de secesión, de independencia, como quieran llamarlo, porque es que hay un problema. A veces yo me peleo con mis amigos historiadores porque me dicen, no, pero es que son categorías históricas. Es verdad, son categorías históricas, pero no quiere decir que sean ciertas y las palabras tienen poder, ¿no? A ver, cuando ocurre la separación, nos conseguimos nosotros con que particularmente se acaba muy buena parte de la aplicación de la legislación. Y entre ellas el juicio de residencia fenecia, es decir, ya el juicio de residencia no tiene ningún tipo de validez. Sin embargo, de nuevo, esto fue en el año 2019 haciendo un curso que se llamaba Seminario de la Gran Colombia con la Universidad del Externado de Colombia y la Universidad Católica Andrés Bello. Estábamos haciendo el curso entre las dos universidades por los 200 años del establecimiento de la República de Colombia, Colombia la Grande, la Gran Colombia, no lo de hoy. Y yo me puse a estudiar mi materia, Derecho, ¿no? Histórico. Y cuando yo reviso, esto os va a dar muchas gracias, cuando yo me pongo a revisar lo que son las normas jurídicas que el nuevo Congreso independentista que se había separado de España hace, en la gran mayoría de los casos sobre determinadas materias decía lo siguiente, bueno, y en torno a esta materia se va a hacer lo que decía la Real Pragmática de España. Y estos tíos ni legislaban. ¿Cuál es la separación entonces? O sea, es que ni siquiera se daban el tiempo para copiarse las leyes, ¿no? Y se va a hacer lo que decía España. Ah, pero para cosas como juicio de residencia, para eso no. Eso es malo, eso está jugando funcionarios públicos. A ver, yo creo que en materia de legislación hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero recordemos nosotros que una legislación sana, en buena medida, es una legislación que sigue a los hechos que están ocurriendo. Y un pueblo sin identidad, como somos los hispanos hoy en día, no solamente los hispanoamericanos, aquí también cada vez más se nos quita la identidad en España, hacer algo como los juicios de residencia, yo creo que más de uno lo utilizaría como una especie de arma política, ¿no? Ah, que ustedes vienen de ser entonces ahora los vamos a perseguir. Si nosotros otra vez tuviéramos el sentido de Estado y el amor a la nación, de saber que independientemente del color del que esté robando dineros públicos o abusando, está haciéndole mal al país, mira, una institución como los juicios de residencia garantizaría 300 años de paz, como los garantizó en América. Pero bueno, estamos en el momento de hacerlo. Vamos a querer a España, vamos a querer a nuestros países. Pero de verdad, vamos a tener conciencia y vamos a dejar de pensar tonterías en torno a la politiquería y pensemos por la honestidad. Tengamos otra vez como principios eso que tenía la Reina Católica. Tengamos fe, tengamos bondad, tengamos voluntad. Bueno, eso es solamente una idea. Bueno, aquí tenemos una segunda pregunta que dice, cuando llegaron las repúblicas tras la guerra de civiles y de secesión, ¿el cambio del derecho fue radical? Más o menos lo he explicado. Para determinadas materias en particular, es que es grosero lo que se establece de que, bueno, se va a seguir lo que decía la Real Pragmática Española de tal fecha. Pero hay unos cambios que no son necesariamente para mejor. Hay cambios en los cuales se pretende establecer determinadas situaciones como si fuéramos ingleses o fuéramos franceses. Y adivinen qué, no funcionan. Esas constituciones nunca operan. Porque es que las cambian al poco tiempo porque no se parecen al pueblo. Pero además también hay cosas terribles, ¿no? En el caso de la esclavitud, los malvados reyes españoles, a través de su majestad don Carlos IV, había establecido la Real Cédula de Trato a los Esclavos a finales del siglo XVIII. Y allí establecía que a los esclavos no se les podían dar más de 29 latigazos. Y ustedes me dirán, pero ese hombre tan malo estableciendo latigazos, ¿ven que es un monarca malo? Bueno, era normal que a la gente le dieran latigazos en esa época, aunque incluso no fueran esclavos en determinados casos, ¿no? En el año 1836, según una ley republicana de Venezuela, se estableció los latigazos de 29 que establecía España a 110. Entonces, que la república de verdad era una panacea en la cual era todos los males, pues no.
Porque eso es una de las cosas que a veces, sobre todo me lo decían mis alumnos en la universidad, ¿no? En la Universidad de Monte Ávila, en Caracas. Profesor, pero ¿por qué usted dice eso? Pero, ¿la independencia y Bolívar no acabó con los esclavos? ¡No! ¡No! Siguieron existiendo esclavos. Solamente que ya, a ver, en etapa española, y de nuevo, esta es de las sorpresas que uno como investigador, cuando está metido en el archivo y uno revisa y de pronto toma un papel y el papel dice algo y uno se emociona, me sorprendió. O sea, yo vi juicios de esclavos en contra de sus amos y que les daban la razón a los esclavos, porque el amo estaba abusando de él. En la República eso no pasó. En la República los esclavos no tenían acción. Entonces, yo estoy contando una leyenda rosa, una leyenda o hablando, yo no estoy hablando bien de nadie, yo estoy contando la historia. El tema está en que la historia cuando estábamos todos unidos era tan impresionante que es increíble. Pero sí hicimos las cosas bien, con las cosas que pudieron ocurrir mal, pero también hicimos cosas buenas. Muchas gracias.